trata el Espíritu Santo hoy, que es la plegaria pastoral, una plegaria pastoral por la iglesia. Entonces vamos a leer, voy a leer el verso 9, toda la iglesia el verso 10, pastor el 11 y así llegaremos hasta el 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Acompáñenme por favor en una breve oración más, suplicando la gracia del Espíritu. Padre nuestro, Señor, Dios, que por tu gracia en el primer siglo, en tu providencia y soberanía, permitiste que pasaran estos acontecimientos allá en aquella iglesia, la primera iglesia del continente europeo. Permitiste, Señor, que el mismo enemigo lo usaste para que pusiera estorbos y llevara a Pablo a una situación desesperante al no poder viajar a visitar la iglesia. Pero luego, Señor, le pusiste que era Timoteo el que debía ir y luego, después de un tiempo, ser enviado de nuevo por la iglesia a Pablo para que le diese este informe de buenas noticias, las cuales produjeron en Pablo un gozo inefable en su corazón al saber que estos hermanos habían sido guardados por ti porque eran verdaderos creyentes, que su fe crecía. Y en medio de ese gozo, Pablo es guiado por tu Espíritu Santo a clamar, a dar gracias y a orar. Hoy somos nosotros los receptores, Señor, de esta preciosa joya del Nuevo Testamento. Un modelo de oración que manifiesta el amor entrañable de un pastor por la iglesia, pero que también motiva a la misma iglesia a orar como Pablo nos lo enseña. Espíritu Santo del Dios vivo, del Dios trino, acompáñanos hoy, guíanos e instrúyenos. Al débil predicador sosténlo, úsalo solamente como el medio para que hagas tu obra, y a todos los que escuchan, por favor, Espíritu Santo, ministrales tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, toman asiento en silencio quienes no hayan apagado o puesto su celular, empezando por el pastor que no lo había hecho en un modo silencioso. Entonces, por favor, lo vamos colocando para que no distraigamos a los hermanos. Para quienes nos visitan, estamos estudiando de manera sistemática, de manera consecutiva esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos predicando de manera expositiva, esto quiere decir versículo por versículo esta carta, la cual iniciamos ya hace varios meses. Y en ese orden de ideas, el domingo pasado estudiábamos los versos 5 al 8, en los cuales vimos de manera especial dos cosas. Vimos la preocupación de Pablo y los motivos principales de Pablo. Vean por favor el verso 5 de manera rápida, solamente para hacer memoria. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Veíamos que Pablo pasa de un clamor colectivo, de un clamor del equipo en el verso 1, ahora Pablo lo hace a nivel personal como pastor y líder de este equipo misionero. Él dice, ahora soy yo el que estoy desesperado, a nivel personal no aguanto más el no poder saber de ustedes. El plan que toma guiado por el Señor entonces es enviar a Timoteo con un propósito, que se informe de la fe, verso 5 parte B, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Ahí estaba la preocupación principal del apóstol Pablo. Él sabía que si el demonio había tentado a Jesús, que si el demonio le había puesto estorbos a él y había cerrado todo camino para él ir a Tesalónica, aunque descansaba, que el demonio era solamente
un medio usado por Dios para Dios cumplir los propósitos en él. Pablo sabía del gran poder de este ser infernal, del odio que este ser infernal le tiene a la iglesia, a los creyentes, y más cuando se trata de una iglesia recién establecida. Eran novatos en la fe estos hermanos. Pablo entra en una angustia desesperante, es precisamente porque sabía que estos hermanos aún les faltaban fundamentos doctrinales para ser confirmados en la fe, y que fácilmente, si ellos no tenían la fe verdadera, si ellos no eran esos elegidos del capítulo 1:4, si ellos no eran esos por los que Pablo había dado gracias porque habían sido convertidos de los ídolos a Dios, si ellos no eran esos a los cuales la palabra no les había llegado solo como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, Pablo dice, la obra se perdió. No hay poder humano contra Satanás. Si Dios no está guardando la iglesia, si Dios no está protegiendo a los hermanos, si no les está dando la fe en medio de la tribulación, del desprecio social, del desprecio familiar, de las familias, despedirlos, desheredarlos, de cerrarles las puertas para comprar artículos necesarios, de la opresión de las autoridades y de todo esto, ahora como si fuera poco llegaban las tentaciones del tentador. Pablo entra en ese desespero y es allí donde envía a Timoteo, y en el verso 6 entonces veíamos que la preocupación de Pablo se convierte en gozo porque Timoteo regresa. Pero aquí está el cambio, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Oh, hermano, uno se puede imaginar el descanso de Pablo, uno se puede imaginar el gozo de Pablo. Hermanos, es que si uno se goza como hermano o como pastor al ver un alma, uy, vino el que le prediqué, míralo allí, ahí lo vemos, oh Señor, ayúdalo. Cuánto más este hombre, lo que había pasado para establecer esta iglesia, ahora se goza cuando sabe que esos hermanos están firmes en la fe y que lo demostraban como poniendo por práctica esa marca cristiana que es la fundamental para que el mundo vea que somos discípulos de Cristo, que es el amor. Pablo entra en un gozo tremendo, mis hermanos, y él dice que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Había un amor mutuo. Ellos también estaban en un ya no aguanto más por saber de Pablo, de su apóstol querido. Pero luego nos damos cuenta que Pablo no simplemente entra allí en ese estado de gozo, sino que Pablo reacciona. O sea, estas buenas noticias lo que hacen es motivar a Pablo. Pablo dice, no, bueno, gracias a Dios, están bien los hermanos. No, Pablo de inmediato reacciona y lo hace orando. Se acabaron las tristezas, se acabaron las aflicciones, se acabaron las dudas, todo. Entonces ahora en los versos del 9 al 13 eleva una plegaria a Dios, en la cual manifiesta su gratitud, por la salvación de los hermanos. Y lo hace dando gracias por los hermanos, dando gracias por su salvación, pero a la vez intercediendo por ellos, manifestando sus buenos deseos, manifestando sus buenos anhelos, sus buenos propósitos. De ahí el tema principal de este pasaje. La oración incesante de un pastor por la edificación espiritual de la iglesia. La oración incesante de un pastor por la edificación espiritual de la iglesia. Para un pastor es importante la salud de la iglesia, la salud física. Para un pastor es importante la armonía en el hogar. Para un pastor es importante la economía de la iglesia. Pero nunca estas cosas pueden ser tan importantes como ver una iglesia creciendo y madurando espiritualmente por la fe en Jesucristo. No puede haber nada, porque si tenemos la fe verdadera, todas estas demás cosas serán mucho más fáciles de soportar y llevar para la gloria de Dios. La madurez espiritual de la iglesia. Y esta oración, hermanos, debemos entender que no solo debe tomarse como un modelo pastoral. No, Pablo le está escribiendo a una iglesia como esta. O sea, él le está diciendo a toda la iglesia, así se debe orar. Así se debe orar.
Así se debe reaccionar, así se debe vivir. Porque nos estamos preparando para algo muy grande, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo termina diciendo en el verso 13. O sea, toda esa oración tiene un gran propósito. Decirles, ustedes irán a Cristo, Cristo volverá. ¿Cómo quieren que los encuentre? ¿Cómo quieren? El título que le he dado es la plegaria pastoral por la iglesia. Una plegaria pastoral por la iglesia. Y estaremos viendo 3 cosas sobre esta plegaria pastoral. Pablo, recordemos brevemente, manifestó su amor entrañable, la miniserie que estábamos viendo, manifestó primero su amor entrañable por medio de un deseo ferviente para ir a verlos, luego se da cuenta que no puede ir, entonces manifiesta ese amor entrañable por medio de una preocupación tremenda por la iglesia. Ahora podemos decir entonces que Pablo manifiesta ese amor entrañable orando por la iglesia, y estaremos viendo la plegaria pastoral, su motivo. En segundo lugar, verso 9. En segundo lugar veremos la plegaria pastoral, su modelo, verso 10a. Y en tercer lugar veremos la plegaria pastoral, sus propósitos, versos del 10b al verso 13. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado, la plegaria pastoral, su motivo, verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante del Señor, de nuestro Señor? Si la vida de un cristiano maduro, no tan maduro, con muchos años, con pocos años, debe ser una vida de oración, cuanto más la vida de un pastor debe ser una vida saturada de oración. Cuanto más la vida de un pastor debe ser una vida saturada de oración. A tal punto que el pastor, sin llegar al extremo, debe olvidarse de sus propias necesidades. Debe olvidarse de sí mismo para orar con clamor incesante por las almas que el príncipe de los pastores le ha consignado para que vele y cuide por ellas. Es alta la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los pastores. Es alta. A Dios le plació no poner ángeles para que cuidara sus almas, sino pecadores redimidos. Y a ellos los capacita con su Espíritu Santo. Les da un espíritu de oración permanente que hace que la oración se convierta en el elemento vital para su vida. Él sabe que él depende de Dios. Él sabe que depende absolutamente de principio a fin de Dios para hacer su obra en esta tierra. ¿Qué podría hacer un hombre? ¿Qué podría hacer un hombre para constituir una iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va él a convencer a 10, 20, 50 o 100 personas que se arrepientan y que vengan y lo sigan y que vengan cada 8 días y todos los miércoles a orar? ¿Va a hacer eso? ¿Podría hacer eso esta pobre miseria humana, Ernesto Ortiz? ¿Podría hacer eso en mis fuerzas? ¿Podría yo convocarlos a ustedes? No. Es Dios y solamente Dios. Y eso me lleva a reconocer mi incapacidad total, a declarar: Señor, esta es tu obra, esta es tu iglesia, estas son tus almas. ¿Por qué Pablo estaba que enloquecía? Porque sabía que si no había fe, no habría iglesia. Porque sabía que si Dios no había protegido, cuidado y sustentado a los hermanos, no habría iglesia. Y eso nos lleva a una humillación, a mirar nuestra insuficiencia total como pastores, a mirar que definitivamente en nosotros mismos no hay ninguna competencia para ser pastores. Si escasamente podemos hacer algo, sea lo que sea, es solamente por la gracia de Dios. Más aún, cuando se trata de ser pastor de una iglesia cuya autoridad máxima
es la palabra de Dios. Aquí la autoridad máxima no es un pastor humano. No. Aquí les está hablando el príncipe de los pastores por medio de su palabra santa. Por eso Pablo, mostrándonos la madurez de esta iglesia, les dijo a ellos: es que ustedes cuando les predicamos no recibieron la palabra como de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Esos son marcas de madurez. Que los hermanos llegan a una iglesia no a mirar quién va a predicar, mira cómo predica, es que mira cómo... No, ellos vienen llenos de temor. Señor, hoy hablarás tú a nuestras vidas. Esos son marcas de madurez. ¿Y a qué lleva todo esto, hermanos? ¿A qué lleva todo esto? A que vivamos en una constante dependencia de Dios en oración. A que el pastor viva cubriéndolo todo de oración. Por donde se mueve el pastor, por donde se mueve. A veces mi esposa me habla y me dice: pero es que contesta siquiera, pero es que yo ni siquiera me doy cuenta que me está hablando mi esposa. No, es que no me doy cuenta, literal. No. Es un misterio sublime. Cuando empezamos a recibir toda clase de consejería, de situaciones, y uno se para aquí en el púlpito y uno mira este rostro, uno quisiera dejar de predicar y empezar a orar. Porque uno sabe lo que están viviendo ustedes. Y es un misterio que Dios trae lo tuyo y lo pone acá en el corazón de tu pastor. Por eso los puso Dios, para que no caminen solos, para que confíen en su pastor, para que busquen su pastor, porque Él clama a Dios y cuida de sus almas. La oración es el único sustento, la fortaleza, la fuerza. La oración es aquel elemento espiritual, bendito medio de gracia que nos permite a nosotros poder pararnos aquí un domingo y hablarles de parte de Dios y en la presencia de Dios. Es la oración. Aquí no estamos buscando nada, los pastores de la iglesia bíblica no buscan nada para ellos. De por sí no tienen nada. Lo que son, lo son por la gracia de Dios y solo están buscando que Cristo sea glorificado. La oración. La vida de un pastor está saturada de oración de principio a fin. Oración por la salvación, oración para que lo sostenga, oración para que ame la santidad, oración para que aborrezca el pecado, oración para que valore la iglesia, oración para que tome los medios de gracia con responsabilidad, oración para que sea de testimonio en su casa, en su trabajo, oración para que Dios lo ayude en los problemas familiares, económicos, de salud. Oración del pastor. La vida del pastor está saturada de oración. Y Pablo nos muestra acá que hay un punto principal por el cual el pastor da gracias, y es la salvación de los pecadores. Pablo revienta, Pablo explota en gratitud al saber que esos paganos idólatras, adoradores de Zeus, Afrodita, Poseidón y todo lo demás, ahora habían sido convertidos para servir al Dios vivo y verdadero, que eran verdaderamente salvos. Y Pablo hace una pregunta retórica: ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? ¿Qué acción de gracias? Podríamos preguntarlo de esta manera: oh Dios, ¿yo qué te puedo retribuir por la salvación de los hermanos? La palabra dar tiene que ver con el valor o el monto con que se paga o se liquida una enorme deuda. Dar. ¿Qué podemos pagar? ¿Qué podemos retribuir? Y yo te hago la pregunta a ti: ¿has pensado qué le podrías tú retribuir a Dios por librarte de la ira venidera? Por librarte de una eternidad en el infierno, millones y millones de años en el mismo estado, recibiendo el fuego de Dios, que aunque te quema no te consume, recibiendo la tortura de un gusano que te come y te come tu carne y nunca termina de comer, pero nunca se muere. Años y años en la más terrible de las pesadillas que jamás te hayas imaginado. ¿Qué le podías tú retribuir a Dios? Pablo sabía que la salvación de los tesalonicenses era la obra de Dios. Por eso no le está dando gracias a los hermanos. Oh, hermanos, yo me gozo es porque ustedes fueron tan valientes. Ustedes resistieron al demonio. No, hermanos. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros?
¿Qué le puedo retribuir a Dios por ti? ¿Qué le puedo yo dar a Dios? El gran apóstol Pablo es el que lo está diciendo. Es algo tan sublime, tan pero tan costoso, que ningún ser humano, ninguno, puede comprar o ganar su salvación. Ninguno. Vean 1 de Pedro 1, 18, 9, el precio que pagó Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, donde pensabas que te podías salvar por tus esfuerzos, por tu religiosidad, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Hay aquí alguien que diga, es que yo era digno de que Cristo se cambiara por mí? De que Él fuera el que fuera brutalmente azotado por la ira del Padre Dios, teniendo un solo hijo, uno solo. Los que tienen hijos saben lo que se siente cuando el niño tiene así sea un dolorcito de estómago. Ahora, para ver a su hijo colgado de 3 clavos en una cruz, indefenso, y sobre eso derramar sobre él mismo, el mismo Padre, la ira, para librarte a ti de la ira. ¿Has dimensionado cuánto te ama Dios? ¿Has dimensionado cuánto te ama Dios para cambiar en la cruz ese intercambio, cambiarte por su hijo y azotarlo con su ira a Él para librarte a ti del infierno, la condenación o la ira venidera? ¿Has pensado en eso? ¿Y has reaccionado en eso acorde con lo que debes hacer? Por eso es que es una canallada que alguien llamándose cristiano viva en el pecado. Es un canalla aquel que diciéndose cristiano viva en la borrachera, la droga y la maledicencia. Es un canalla y merece irse al infierno, porque está menospreciando la muerte de Cristo, está menospreciando el amor del Padre, un amor sacrificial que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, lo cambió por nosotros para hacernos parte de su familia eterna, de su preciosa familia que vivirá eternamente con nuestro Señor. ¿Has valorado ese precio? Pablo se siente realmente endeudado con Dios por el gozo que le produjo saber que esos hermanos eran verdaderamente salvos. Y Pablo entiende que el mundo entero es de Dios, mía es la tierra y su plenitud, el oro y la plata y todos los que en ellos existen. Y lo único que puede retribuir a Dios entonces Pablo es gratitud, gratitud y gratitud. Pero Pablo sabe que ni aún toda la gratitud sería suficiente para pagar semejante deuda. Salmo 49, 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Allá el salmista, guiado por el Espíritu, Dios por medio del salmista, está reprendiendo la confianza que los hombres estaban poniendo en el dinero. No se puede comprar la salvación, no hay forma de comprarla con absolutamente nada. La salvación, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jamás el hombre podrá redimir su alma con dinero o esfuerzos o obras, como dijo el salmista 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué pagaremos a Dios si la muerte de su Hijo fue el precio a nuestro favor? Fue el precio de nuestro rescate. Marcos 10, 45. No tenemos cómo pagar. Solo nos queda que agradecer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los valientes. El reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Aquellos que le dicen no a lo que Dios le dice no y sí a lo que Dios le dice sí. Aquellos valientes que aborrecen la vida, el sistema corrupto de este mundo. Aquellos valientes que aborrecen el pecado. Aquellos valientes que aman la santidad y la pureza. Esos son esos valientes, esos son esos muchos por los que murió el Señor Jesucristo. La gratitud nos ayuda, hermanos. Esta es como una aplicación inmediata a poner los ojos en el único que hay que ponerlos. La gratitud te humilla. La gratitud te llena de reverencia.
La gratitud produce temor santo en ti. La gratitud te lleva a saber que todo, no solo los bienes de este mundo, sino todo lo referente a la salvación de principio a fin ha venido de Dios. Te lleva a olvidarse completamente de ti, te lleva a despreciarte a ti, a dolerte por tu pecado, te lleva a dolerte incluso porque no alcanzas los estándares de santidad y pureza que Él demanda. La gratitud te hace amar más y más a tu Señor y despreciarte a ti mismo. La gratitud es un bendito favor que Dios nos hace y que nos ha dado para producir en nosotros un mayor celo por la santidad, un mayor celo por la santidad. Quien es agradecido amará la santidad, porque entenderá que esa santidad vino en el paquete de nuestra salvación a través de Cristo y que no hay otro benefactor más que nuestro Dios, que nuestro Padre bendito. Ese fue el motivo del gozo para la acción de gracias. Saber que estos hermanos eran salvos de la ira venidera, que eran verdaderos creyentes. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado, la plegaria pastoral, su forma. Orando, verso 10, orando de noche y de día con insistencia. Orando de noche y de día con insistencia, mis hermanos. Es muy sencillo de entender y muy difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque la forma que Pablo nos está presentando en este modelo de oración es la perseverancia, es la constancia en la oración. Hechos 1:4 dice que los discípulos, los apóstoles, perseveraban unánimes, perseveraban en oración. Colosenses 4:2 demanda, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo en el capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar, y así está llena la palabra de Dios. O sea, lo difícil para un creyente no es entender que debe orar, ni orar. Todo creyente, todo el que llega a Cristo, el Espíritu Santo coge y le quita la camándula y las novenitas y todo lo del diablo, y ya le dice, habla con Dios, habla con tu Padre, ora. Eso lo aprende, el Espíritu Santo empieza a ministrarlo desde el momento en que llega la conversión. O sea, todo creyente sabe que debe orar y ora. Unos más, otros menos, otros incluso preguntan, pastor, ayúdame, ¿cómo oro con más libertad? Que fluya más la oración. Pero a todos los va ministrando el Espíritu Santo. Lo difícil pues no es orar. Lo difícil es hacer lo que demanda la Biblia, como en todo. A nuestra carne no le gusta ocuparse en las cosas espirituales. Nosotros somos inconstantes en todas las cosas de la vida. Empezamos una tarea, empezamos un proyecto y eso se quedó atrás, eso no se cumple, no se hace. Una cantidad de cosas las hemos dejado iniciadas en la vida. Y tristemente así ocurre con la oración. A veces empezamos a orar y es tan débil la carne y somos tan irresponsables que aún el mismo celular nos hace abrir los ojos y correr a contestar o mirar quién está llamando. ¿O no? No sabemos que debemos apagar el celular, que debo apagar la estufa, que debo apagar televisor, que así estén en mi casa mis hijos inconversos en el momento de la oración, me tienen que apagar el televisor, me tienen que apagar el computador. Y si no, ya saben lo que les he dicho que tiene que hacer con ellos, ¿cierto? Las puertas están abiertas, es la gloria de Cristo. Somos tan inconstantes en la oración, mis hermanos. Ese es el punto, la inconstancia en la oración. Y empezamos a orar, que es el punto de Pablo acá, empezamos a orar por algo y hacemos una oracioncita de 1 minuto. Oh, sí, Señor, ayúdalo, por favor. ¡Ah! O el hermano tal cosa y le decimos eso, hermano, Dios lo bendiga. O sea, ya me libré de la oración. No, que lo bendiga Dios, yo no tengo por qué orar. No, hermanos, es orar. Miren la palabra que usa Pablo. Con insistencia, con insistencia, con insistencia. Es verdad, hermanos, que hay situaciones en la vida, hay situaciones apremiantes, que nos llevan, mejor dicho, a recordar, a reconocer cuánto necesito la oración, como cantábamos ahora ese hermoso himno.
Pero amados, es que siempre habrán razones más que suficientes para orar incesantemente. Siempre, siempre. El solo hecho de poder caminar, pensar, sentir, hablar, moverme, disfrutar del aire, del sol, de la lluvia, de la noche, de los alimentos, absolutamente. La tierra que piso es de Dios, el aire es de Dios, absolutamente todo es de Dios. Viva en un espíritu constante de oración. Cuando Pablo dice ore sin cesar, él dice termine una oración y empiece otra. Termine una y empate con otra. No, sea que comamos, bebamos, trabajemos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Y a veces, hermanos, la oración brilla por su ausencia en la vida del cristianismo. Brilla por su ausencia. Ocupación, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me fue hoy? ¿Cuánto ganamos hoy? Y metidos en este mundo. Le pasa lo que Dios le dijo a aquel hombre: necio, esta noche envío por tu alma y lo que tienes, ¿de qué te servirá? Somos más débiles que el pétalo de... Somos más débiles que el pétalo de una flor, mis hermanos, como lo dice la misma palabra. Somos hierba que se corta, al otro día está seca, la quemaron y desapareció. Y si no has hecho tus ahorros espirituales y celestiales, que es que Pablo va a llegar al verso 13, ¿qué? ¿De qué sirvió tu vida cristiana? Si ni siquiera te ocupaste de tu propia alma, de alimentar tu alma. El único medio de alimentarla es lectura, meditación, obediencia y oración. Pues hermano, ahí está, haga eso y listo, haga eso. Si usted hace eso, el Espíritu Santo le va a poner amor por Cristo, odio por el pecado, amor por la congregación, amor por servir, amor por poner todo lo que tiene al servicio del reino de Dios. El Espíritu Santo le va a convencer que usted se está muriendo mientras respira, que todo día a las 6 de la tarde, un día menos de vida, se amaneció una noche menos de vida, que aquí no hay nadie más aliviado que otro, que aquí no hay nadie que viva más que otro, porque para todos nosotros hay un Dios que gobierna nuestra existencia. ¿Dónde está la oración? Oren sin cesar. Oren sin cesar. Cojan un tema, hay una necesidad. No suelte la oración por meses o quizás años. No la suelte. Pero una oracioncita y ya. No, hermanos. Aquí tenemos una preciosa reunión de oración los miércoles. Y terminando Colosenses, el Espíritu Santo nos guió a abrir una sección especial de acción de gracias. Recortamos un poco la predicación para sacar unos minutos. Cuando terminamos Colosenses, esa fue una gran enseñanza, ¿verdad? Y estamos aquí los miércoles convocándolos a todos los que puedan venir. Recuerden que la excusa para no venir a la iglesia es que convenzan a Dios de ella. Convenza a Dios y conmigo no hay ningún problema. Convenza a Dios porque mi preocupación es el estado de su alma. Y yo sé, porque el Señor me lo dijo, que aquí no hay nadie perfecto. Estamos caminando todos necesitamos cada día alimentarnos. Así, hermanos, que el llamado es a la oración, el mandato bíblico es a orar en todo tiempo, incesantemente, perseverantemente, y Dios nos va a responder de alguna manera. No, sí y espere. Esos son los 3 tiempos de Dios, las 3 respuestas de Dios. Sí, no y espere. Pero hacemos una oracioncita. Señor, yo te pido que me abras una puerta para trabajar. Muchas gracias, Padre, porque tú eres poderoso y soberano. No, está diciendo la verdad. Y listo. Y se va para la entrevista y pone su celular y se va escuchando música. No, es que yo no veo respuestas de Dios. No, ore incesantemente, ore. Siga orando por ese tema. No ve respuesta, siga orando por él. Aún no ve respuesta, siga orando. Convoque hermanos maduros, llame a sus hermanos. Hermano, ayúdame a orar por este tema. Pero ore, hermanos. Es el medio de gracia, el único medio de gracia que tú tienes para hablar con Dios es la oración. Tú no puedes hablar con Dios de otra manera. Es como alguien dijo, nuestro radiotransmisor por el cual el pobre soldadito se comunica con su gran comandante para que envíe las huestes celestiales en su ayuda y lo rescate. Es el único medio que tenemos para conectarnos con el cielo, con nuestro Padre. Vivamos en completa comunión con Él. Vivamos en comunicación constante con Él. ¿Cómo? Orando y orando. Pero debemos entender que cuando Pablo dice orando insistentemente de día y de noche, Pablo tampoco era un monje, que entonces no trabajaba, porque sería una contradicción, porque ya les había dicho
que él trabajaba de día y de noche para no serles una carga, para no serles un tropiezo a ellos. No, Pablo, así como trabajaba de día y de noche, sus horas, así oraba de día y de noche. Lo que quiere decir es que cada que su mente se llenaba de recuerdos o pensamientos sobre sus hermanos, fuera de noche. ¿A cuánto les ha pasado acá que se levantan de noche para ir a hacer la necesidad, a botar la agüita? Y vamos orando. Estamos orando de día y estamos orando de noche. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y eso es lo que Pablo hacía. Cada que pensaba en ellos, como les había dicho en el capítulo 1, verso 2, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. O sea, pastor, ¿usted quiere decir que la mayor ocupación del cristiano debe ser orar? Como es una pregunta retórica, usted sabe la respuesta. Cristiano que no ora es como planta, por hermosa que sea, a la que no se le echa agua y se abona, se marchita y termina secándose. La oración es el alimento primordial para el cristiano, nutrir su alma y su corazón de fuerza y fortaleza. Ahora, en tercer lugar, veamos la plegaria pastoral, sus propósitos o sus anhelos, como lo quieran llamar. Verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Y aquí empiezan los propósitos, las peticiones, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Los propósitos o anhelos de Pablo era, como hemos venido estudiando desde el capítulo 2, verso 17, volver a ver a la iglesia. Esa era la gran preocupación, anhelo, deseo, celo de Pablo. Ver su rostro y sufrir sus faltantes doctrinales que aún tenían y afectaban su vida espiritual. De manera muy resumida, el culto o la reunión cristiana tiene dos características muy importantes, nos las da Pablo acá. Y es que tiene una característica humana, que tiene que ver con lo humano. Ver vuestro rostro, verles la cara a lo paisa, verles la cara a los hermanos. Y disculpen, hermanos, que sea de pronto insistente con esto, pero ¿cuánto nos falta a nosotros valorar a nuestros hermanos? ¿Cuánto nos falta entender el misterio de la familia cristiana? ¿Cuánto nos falta realmente entender lo que les he explicado una y otra vez? Si nuestra familia de sangre no llega a los pies de Cristo, son enemigos de Cristo y por toda la eternidad serán nuestros enemigos. Pero estas personas que están aquí sentadas a tu lado, tú las vas a tener por toda la eternidad contigo. Y es bueno que empieces a amarlas, a valorarlas y a afanarte por ellas desde ahora. Desde ahora. Esta es la familia verdadera que Dios te ha regalado. Tú no la buscaste. Ya vimos que fuimos comprados a precio de sangre. Esta es la verdadera familia. Y no esperes, como alguien me dijo un día, pastor, es que lo amaré cuando sea perfecto allá, es que aquí no lo soporto. No tiene sentido eso. Es completamente antibíblico. No, ámalos aquí. Ámalos aquí. Dios no creó un cristianismo individual e independiente. Él murió para tomar una parte de la humanidad y hacer de ella un solo pueblo, que místicamente la Biblia lo llama un solo cuerpo, sobre el cual le ha puesto a Cristo como cabeza. Somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Amarlos, desear verlos con locura. Hace poco, y sé que a ella no le gusta mucho, tuvimos una situación en mi casa, en el hogar, y mi esposa llevaba ya unos miércoles y unos domingos sin poder venir. Y en determinado momento me dijo, no sé qué voy a hacer, no sé quién vaya a cuidar la abuela, pero me voy para la iglesia el domingo, no aguanto más sin ver a mis hermanos. Yo me fui para el baño, porque parezco duro, pero soy un terrón de azúcar que una gota de agua lo derrite. Hermanos, eso es lo que hay que sentir.
sentir celo por venir a ver a los hermanos, por enterarte cómo están los hermanos. Es que esta es tu verdadera familia. Mira, llega a la casa un familiar, un hermano, una hermana, un tío que le ha dicho ya quizás veces, aquí yo voy, pero no hablemos de ese tema, no me gusta que hablemos de ese tema, hermanos, y lo queremos atender con lo mejor de lo mejor. Si nos quedamos sin proteína para el otro día, pero la mejor porcioncita de la carne y lo más rico para ese familiar que no ama a Cristo, que es enemigo de Cristo, que nos desprecia incluso espiritualmente. Pero ¿qué le estás dando tú a la verdadera familia de Dios? ¿Qué estás haciendo por ellos? O sea, ¿qué haces tú por ellos? ¿Qué haces? Ya hemos hablado mucho de que a todos nos ha dado dones y todo lo demás. ¿Qué haces por los hermanos? ¿Qué haces? Porque los vas a tener por toda la eternidad. Hermanos, Pablo está diciendo que hay importancia en la reunión, que hay que verlos, que hay que desear verlos, que hay que sufrir por saber de ellos. Hoy terminamos esta sección y yo no quiero que pase en blanco. Yo quiero que crezca, que si tienes que sentir vergüenza porque nunca te has preocupado por los hermanos, siéntela. Siéntela si es para arrepentimiento, siéntela. Y sabes que has hecho algo, increméntalo por tus hermanos, pero haz algo por ellos. No te conformes con dar una ofrenda de amor cada 8 días. No te conformes con eso. No caigas en ese error. Es vital para el sostenimiento de la iglesia, sí, pero nosotros somos mandados a amar a nuestros hermanos. A amar a nuestros hermanos. Pero lo segundo que nos muestra, la segunda característica, es espiritual. Dice el verso: completemos lo que falta a vuestra fe. La palabra completemos es un término que se usaba en el tiempo de Pablo para referirse a algo que aún no estaba terminado o algo que estaba dañado y había que repararlo, como Mateo 4:21, donde los discípulos estaban remendando ¿qué? Las redes. Está completamente en armonía con esto. Pablo estaba señalando que el creyente debe ir creciendo día a día. Día a día, imagínense, para remendar una red, cuánto trabajo, cuánta paciencia con esto. Así el creyente debe ir creciendo y creciendo y creciendo a través del estudio, a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, oír la predicación, pero a la vez estudiar, meditar, escudriñar y suplicar a Dios que te ayude a poner por obra la palabra. Necesitamos ir creciendo día tras día. Nosotros nunca debemos asumir que ya sabemos todo lo suficiente, mis hermanos. No, nunca. Nosotros estamos en una preparación espiritual para lo que será toda una eternidad y el Señor sabe hasta dónde nos va a llevar en este proceso de aprendizaje de la verdad de su palabra. Esta iglesia era ejemplar, como dice Pablo, pero aún le faltaba, hermanos, aún le faltaba ser completados en algunas doctrinas. Solo basta mirar el capítulo 4, versos 3 al 7, para ver cómo Pablo les enseña sobre la santidad como único medio para combatir la impureza sexual. En los versos 11 al 12 les habla de la responsabilidad laboral. En el capítulo 4, versos 13 y 18 y parte del 5, podemos ver a Pablo allí ocupado explicando en qué consiste la parousia de nuestro Señor Jesucristo. A los creyentes, hermanos, les faltaba entender qué pasaba con los hermanos que habían fallecido. Pablo se va a ocupar, si Dios nos prolonga la vida y la salud, más adelantico lo estaremos viendo, de explicarles qué es lo que pasa con un creyente cuando muere. Habían cosas que los hermanos debían aprender para completar su fe y Pablo como pastor sabía que se las debía enseñar. Y ese era el desespero, ir a completar su fe. Y para eso debía estar con ellos, ¿verdad? Para eso debía estar con ellos. Y por eso estas buenas noticias, en vez de decirle a Pablo, ya olvídate que no vas a ir, Pablo en esta oración, en este clamor, en el verso 11 manifiesta ese anhelo de ir. Pero ahora lo hace de una forma distinta. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, 11 por favor, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a nosotros. ¿Qué le recuerda esto, amada iglesia? ¿Le recuerda lo que vimos en el verso 18, verdad? Pablo ahora está trayendo a memoria acá. Él ya les había explicado en el verso 18 del capítulo 2, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo sabía quién era el que manejaba su agenda. Pablo sabía que era Dios quien había usado a Satanás para poner esos estorbos, para que le cerrara todo camino para poder ir. Ahora Pablo dice, no, yo podré ir a ustedes. Y estoy orando a ustedes
para que Dios, el Padre y Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Acá hay algo, hermanos, maravilloso en este verso y por tiempo no voy a poder profundizar como lo quería hacer, pero solamente voy a decir, vuelvan a leer el verso, por favor. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, uno, y nuestro Señor Jesucristo. Y miren la palabra que sigue, dirija nuestro camino a vosotros. Lo normal no sería que dijera dirijan, terminando en N. No sería lo normal. No, es que Pablo está diciendo, está hablando acá de un misterio sublime de la fe cristiana. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, mis hermanos. Y Él tiene control y poder sobre Satanás. Y si era su santa voluntad, no la de Pablo, Él quitaría los estorbos y Pablo podría ir a suplir lo que le faltaba a los hermanos de Tesalónica. Esto como una aplicación inmediata, aún para el mismo avance del reino, el hombre hace sus planes, aún para el mismo avance del reino. Los pastores debemos ser muy sabios en esto. Y no es simplemente porque es que a mí me parezca que esto es bueno, entonces lo voy a aplicar a la iglesia o lo voy a hacer. Aún para los mismos planes del reino, el hombre hace los planes y Dios los aprueba o los desaprueba. Esto lo aprendimos desde la introducción de la carta. Pablo quería quedarse confirmando las iglesias en Asia Menor. Y Dios le dice, no, tú te vas para Tesalónica. Ahora Pablo quería viajar de Atenas a Corinto, a Tesalónica, te iría y estaba haciendo todo. Y Dios le dice, no, eso piensas tú, Pablo, pero tú te quedas y el que va es Timoteo. El que va es Timoteo. Pongan todo en las manos de Dios. Nunca digan, mañana voy para tal parte. No, ore y ore como hemos aprendido y diga, si Dios permite, mañana iremos a tal parte. Mañana compraré si Dios permite, mañana iré, mañana haré, todo si Dios lo permite, pero satúrenlo de oración primeramente. No salgan a la loca para tal parte, me invitaron y me voy. No, ustedes no son así, ustedes son hijos de Dios y tienen un Padre que vela por ustedes. Pídanle permiso, pídanle permiso, pídanle permiso a su Padre. ¿Está bien que compre este vestido en el espejo de la tienda de moda? Jesucristo, ¿te gusta como me veo? Las damas preguntarse, Jesucristo, ¿esto es vestirme con decoro? Los caballeros, ¿esto es vestirme bien? Pidámosle permiso. Mire, cuántos errores y pecados nos ahorraríamos si lo tuviéramos en cuenta a Él. Su agenda siempre es perfecta, la nuestra imperfecta. En el verso 12 sigue relatando esos buenos propósitos de su oración, esos buenos anhelos para la iglesia. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con los unos, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ya hemos hablado mucho en esta carta también del amor. Solamente quiero recordarles que la manifestación visible de nuestra heredad cristiana es el amor fraternal. ¿Quieres demostrarle al mundo que tú eres discípulo de Cristo? ¿Quieres mostrarle al mundo, que el mundo vea cuánto se aman esos? Ama a tus hermanos. Ama a tus hermanos en la fe, pero ámalos de verdad. Ámalos de verdad. Vamos a aprendernos los nombres de nuestros hermanos, ¿verdad? Dios nos va a dar una estrategia para aprendernos los nombres de todos los hermanos. En mi familia, contando primos, sobrinos y yo no sé cuántos más, yo me sé los nombres de todos. Si no creen, van para el infierno, ¿qué me importan? Yo tengo que aprenderme el nombre de mis hermanos queridos, con los cuales voy a compartir eternamente y para siempre. ¿Cuántos nombres de tus hermanos te sabes?
Hay un líder encargado y tiene un listado de todos los que son miembros oficiales, asistentes regulares y asistentes ocasionales. Llámalo. Acércate a un hermano, preséntate y pídele el número telefónico. Dile, ¿te quieres llevar mi número? Me gustaría que nos diéramos un saludito esta semana, nos tomáramos un cafecito. Me gustaría invitarte a mi casa después del culto del domingo, que nos tomemos una sopita de arroz con banano. Pero hagan algo, por favor, relaciónense, iglesia, relaciónense, por favor, relaciónense. No, Cristo no murió para que vivamos vidas independientes, vidas solitarias, cada uno por su lado, no. Manifiesten que son discípulos de Cristo. ¿Cómo? Amándose unos a otros. ¿Y cómo va a empezar esto? Relacionándose, mis hermanos. Relacionándose. Sé que a algunos nos cuesta relacionarnos, pero Dios nos va dando la gracia y va poniendo esos hermanos que nos entienden y nos van ayudando a soltarnos, a conversar y a estar con ellos, amados. Somos la familia indestructible, la familia inseparable de Dios. Ellos ya tenían amor fraternal, se amaban mucho, se amaban y mucho. Solo vean capítulo 4, versos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos. Miren, es que el pastor no tiene por qué estar en estas. O sea, Dios, ustedes han leído la Biblia, ¿cierto? Amén, toda la iglesia debe decir amén, porque es que los que no dijeron amén es que no están leyendo la Biblia. Entonces la Biblia les enseña, hermanos. La Biblia les enseña, por ejemplo, que hay más de 40 los unos por los otros, de unos a los otros, y todo en referencia al amor fraternal de los unos por los otros. Más de 40. Pablo estaba orando para que abundaran, verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos. Sí. Pero el amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, ¿qué? Que abundéis en ello. Mire, más y más. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene para Dios que nos amemos los unos a los otros? No es cosa del pastor. Más de 40 llamados a amarnos los unos a los otros y amarnos más y más. Es que solo piense, hermano, es que usted va a estar con su hermano por toda la eternidad. Jader, mire a Sandra, mírela por favor, dígale, hermana, qué dicha tan grande amarte desde ahora. Ahora te amo con amor imperfecto. Declárele su amor a su hermana y dígale, pero en la eternidad te amaré con amor perfecto. Por eso es que tiene sentido amarlo desde aquí, hermano, desde aquí. Nuestro amor aquí es imperfecto, pero qué dicha que son dos imperfectos amantes, dos imperfectos que se aman, porque un día podrán recordar y amarse con amor perfecto. Pablo estaba orando para que se amaran, y al amarse entre ellos, hermanos, se va a amar a todos, porque Dios nos manda que amemos también a quienes, a nuestros enemigos. Y no está refiriéndose al que me robó, al que me insultó. No, se está refiriendo que toda persona que no es cristiano, en un sentido, sosteniendo bien el equilibrio místico, es nuestro enemigo, es enemigo de Dios. Y si yo no los amo, yo no les voy a predicar el evangelio. Entonces la forma de amarlos a todos es predicándoles el evangelio. Dios tomará cuenta de ellos, los convertirá o los dejará en condenación, pero debemos hacer nuestra parte, y es manifestarle nuestro amor también a todos. La gran medida de la autenticidad de nuestra cristiandad debe juzgarse. ¿Cómo? Por la medida de amor que tienes a tu hermano. Tú no puedes decir, Señor, yo te amo, pero no me importa tu esposa, no quiero saber de tu prometida, no quiero saber de tu iglesia. Diabólico es eso. No, si usted ama a Jesucristo con pasión desesperante, usted debe sentir pasión desesperante por sus hermanos. Usted debe valorarlos. Y por eso, hermanos, es que quien va entendiendo esto no se queda en casa, ni se va a visitar la abuelita cada 8 días. No, la abuelita inconversa que la visitemos cada 3 o 4 meses, a menos de que esté grave. No, es que para mí mi tesoro es ¿quién? ¿Dónde? Es Cristo.
Y no voy a cambiar, hermanos, el congregarme. Es que mañana es puente, mi amor, ya hemos ido 3 domingos. Mañana es puente, vámonos desde mañana. No, vamos a ir, mi amor, a la iglesia y después de mediodía nos vamos a descansar. Pero primero Cristo, primero mi alma. Eso hace un esposo y una esposa piadosa, eso hacen. Es primero la congregación. Amen la congregación, hermanos, amen la congregación, porque al amar la congregación aman a Cristo y horizontalmente están amando a sus hermanos, porque les están diciendo, hermanos, los quería ver. El Señor dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que sois discípulos, en mis discípulos, en que tengáis amor los unos con los otros. Es que es abrumadora la cantidad de pasajes que hay de este sentido. Es abrumadora, mis hermanos. Ya dije que son más de 40. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, en que amamos a los hermanos. Pero mire lo que dice. Miren, lean por favor la parte final del verso ustedes mismos. El que no ama a su hermano, tú que ni siquiera saludas a un hermano, ni siquiera lo saludas, sales de aquí como picado de serpiente. Sales de aquí, o sea, ya estás mirando el reloj para irte. Vas para la eternidad, tiempo sin fin, vas para la eternidad. ¿Y qué vas a hacer en la eternidad? Escuchar la palabra de Dios, de parte de Dios y de todos los santos. Allá no haremos sino alabar. Hoy nos vamos a despedir de la oración como cantamos hoy, no oraremos más, ya no hay que pedir, solo alabar, adorar y dar gracias. Este es el entreno, mis hermanos, este es el entreno para la eternidad, este es el entreno. Yo quisiera que hubiera una ley, yo quisiera que hubiera una, de verdad. Yo quisiera que hubiera una ley que nos obligara a los pastores a predicar 2 o 3 horas. Yo quisiera eso. Porque ¿cómo es posible que nos aguantemos ante una pantalla de televisor viendo una película 2 horas? Y la entendemos y la retenemos para que alguien venga y me diga que es que 1 hora es mucho porque es que no alcanzo a entender y asimilar. ¿Cómo es posible? No, aquí vamos a predicar mínimo 1 hora, mínimo. Pero el que quiera predicar 1 hora y media que predique, ¿o no, iglesia? Oh, gloria al Señor, esa es la iglesia que yo soñaba tener. Y que en vez de ese reloj me pongan la cruz de Cristo allá. Es que es triste que lo primero que le ponen a un bendito predicador de parte de Dios es un reloj al frente. Me conmueve. Como decirle, mira el tiempo. No, una cruz allá, hermanos, una cruz allá. Yo aquí tengo un reloj y aquí tengo otro. Me basta con esos. De pronto le doy a un hermano y le tiro con esto a ese reloj. Yo sé que me entienden, hermanos. Amémonos. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34, que os améis los unos a los otros. Y hoy me pasé porque voy a terminar el sermón. Hermanos, el Señor nos ayude a poner por obra estos anhelos santos, porque todos estos anhelos de fe, de amor que Pablo pone delante del trono de la gracia por sus hermanos, apuntan a un gran final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apuntan a un gran final. Vean el verso 13. Vean el verso 13. ¿Para qué Pablo toda su oración, toda su acción de gracias, todo su sufrimiento por la fe, todo el pedir ámense, por favor, ámense? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo la fe y el amor pueden ser tomados por Dios para afirmar nuestros corazones, para sembrarlos, para ponerlos como puntal sólido sobre la roca, anclados en una roca, que nada ni nadie lo pueda mover, irreprensibles en santidad delante de Dios. Miren, hay 2 elementos que conducen a esta santidad, y esto fue increíble para mí al estudiar el pasaje, porque tomamos la fe y el amor como algo como muy pasajero muchas veces. Pero hermano, Pablo viene en una narrativa ascendente para decirles la fe verdadera y el amor verdadero van a llevarlos a la santificación. Oh, eso es maravilloso, mis hermanos. Es maravilloso. Dios va a tomar el corazón, que es el ser interior del hombre. Es donde están todas las emociones, todo lo que el hombre es, está en su ser interior. Cuando dice corazón se está refiriendo al ser interior, ahí es donde Dios obra. Porque esto se está acabando, mis hermanos.
¿Cuándo? ¿Para cuándo nos está preparando? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, el gran propósito de esta plegaria pastoral es la edificación espiritual de la iglesia, por la cual el Espíritu Santo, por medio de Pablo, motiva a la iglesia a vivir en una fe, en un amor y en una oración perseverante, entendiendo que la venida del Señor es un hecho inevitable de que ocurra. En el tiempo de Pablo, claro está, ellos tenían unos errores, los hermanos, referente a la escatología, a la parousia del Señor, y ellos lo esperaban ya. Ellos lo habían llevado, lo veremos más adelante, no lo voy a tocar en este momento. Ellos pensaban que venía ya. Y Pablo sabía que solo Dios podía hacer esa obra en los corazones sensibles, mantenerlos preparados a toda hora para su encuentro con Jesucristo. A toda hora para su encuentro con Jesucristo. La palabra irreprensible en este contexto no quiere decir perfectos, no hay. O sin pecado, no. Sino separados del pecado y consagrados a Dios. ¿Cómo debe vivir alguien que sabe que inevitablemente se encontrará con Jesucristo? ¿Cómo debe vivir en este mundo? Separado del pecado escandaloso y consagrado a Dios. ¿Cómo? Como nos ha enseñado hoy el Espíritu, viviendo en oración perseverante, viviendo en oración constante, mostrando por la fe los frutos del amor fraternal. Miren qué sencillo se resume el pasaje de hoy. El anhelo de Pablo era que los hermanos entendieran que su testimonio de fe y amor debía llevarlos a la santidad, de tal manera que cuando el Señor regresara, lo cual podía ocurrir en cualquier momento, ellos no tuvieran nada de qué avergonzarse ni temer en su presencia. Que el Señor llegue en un momento y te encuentre murmurando de tus hermanos en vez de amarlos. Que el Señor llegue y te encuentre borracho. Que el Señor llegue y te encuentre con un tabaco, o consumiendo droga, o fornicando o adulterando. ¿A dónde te vas? La Biblia no se contradice. Ella dice que los borrachos y toda esta clase de personas que practican eso, porque un cristiano puede caer en uno de esos pecados, puede caer en ellos, pero no practicarlo. Esa es la diferencia entre el impío y el creyente. El impío practica el pecado, el creyente puede caer en él, corre avergonzado, adolido, se arrepiente y es restaurado a la gracia de Dios. Y es restaurado. ¿Cómo quieres tú que te encuentre el Señor? De nuevo Pablo hace alusión a la venida del Señor del capítulo 1:10, 2:19 y ahora en el 3:13, más adelante lo hará en el 4:13 y al 18, en el 5 del 1 al 11. O sea, en la debilidad de esta iglesia estaba realmente en la segunda venida de Cristo. Vamos con el favor de Dios a tener mucha bendición cuando lo estudiemos más adelante. Por ahora, hermano, veamos algo más sobre este capítulo, este verso 13. Iglesia, al tener presente la venida del Señor, debe ser algo poderosamente purificador y santificador para nuestra vida. Voy a repetir esto, mis hermanos. Iglesia, tener presente la venida del Señor, pero ahora añado otro elemento. Tener presente la venida del Señor, o saber que inevitablemente tú partirás a la presencia del Señor, que es lo más seguro que nos ocurra a todos, que seamos nosotros los que partamos a la presencia del Señor. Tener esto presente, día y noche. Sé que al morir tendré que rendirme. Está decretado por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Porque es inevitable que todos tengamos que comparecer ante el justo tribunal de Cristo para que cada uno rinda cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué va a hacer esto, hermano? Esto se convertirá en un poderoso elemento de la gracia de Dios para purificar y santificar nuestras vidas. Vivir, hermano, a la luz de la resurrección traerá santificación y pureza a nuestra vida. Pensar que la venida del Señor se dará en cualquier momento, pensar que partiremos a la presencia del Señor en cualquier momento, aunque en el tiempo de Pablo la expectativa, ya lo dije, era que llegaría en cualquier momento. Nosotros tenemos un panorama más amplio de esta doctrina, hermanos.
Y nosotros debemos saber que es mucho más posible, aunque para Dios nada es imposible, en cualquier momento Él está a la puerta, pero es más posible. Lo que debo pensar más es en que seré yo el que parta a la presencia del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, Dios te puede llamar, Dios me puede llamar. En un abrir y cerrar de ojos, Dios reclama lo que es suyo. Los medios son de Él y todo es de Él. Vive a la presencia del rostro de Jesús. Vive todos los días. Medita antes de hacer cualquier cosa. Piensa en Jesús, piensa en Él, piensa que te está viendo, piensa desde ya que Él está aquí. Ahora mayormente cuando sabes que Él va a escucharte, que Él te va a preguntar y que tú hablarás de aquellas cosas que hiciste mientras estuviste con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué has hecho para estar en la presencia del Señor? En cualquier momento, hermanos, en cualquier momento Dios nos va a llamar y debemos vivir preparados. Amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3, 2 y 3. Una cosa más, dice que la venida será con todos sus santos, y esto debe llenar nuestro corazón de mucho gozo, y por eso es que debes amarlos desde ahora. No es los ángeles, no, son los santos. Él está llevando la iglesia, a llevarla, preparando la mente de la iglesia para cuando llegue al 4 y al 5, ya hablarles de quiénes son los que van a venir, aquellos hermanos que se han anticipado al viaje y ya están en la presencia del Señor. Ellos van a venir, Él vendrá con todos sus santos. Y allí será la gran bendita reunión más esperada por todos los creyentes. Allí será, Pablo les dice más adelante, que no se anticipa ninguno a los otros, que los que están en el cielo descenderán con Cristo y que los que están en la tierra en ese momento serán transformados en un abrir de ojos, serán levantados, será la gran reunión. Cristo juzga la tierra, desciende a la tierra con toda su iglesia y ahí estaremos con Él para siempre. En un cuerpo perfecto, con un alma perfecta, donde ya no tendremos que sufrir por las cosas que ocurren en nuestros cuerpos en este mundo. Será la reunión más esperada, más soñada de los santos. Hermanos, démonos alientos con estas palabras, sea que partamos o que estemos vivos, del Señor somos y con el Señor estaremos para siempre. Hermanos, este modelo de oración nos reta a orar más por nuestra iglesia. Cada que te acuerdes de los hermanos, ora por ellos, ora con intensidad por ellos, ora por las necesidades, pero en especial, ora por su fe, su amor y su santificación. Hermanos, hay anhelos que son santos y que deben ser presentados directamente en oración por cada uno de nosotros, no solo congregacionalmente, anhelos que nos hablan de la fe verdadera. Ya sabemos que sin fe verdadera no hay salvación, no hay iglesia. Oremos para que esa fe verdadera produzca los verdaderos frutos que son el verdadero amor fraternal entre los hermanos. Hermanos, vive como para partir, vive cada día y acuéstate cada noche como si no fueras a volver a despertar en este mundo. Vive a la luz de tu partida, vive a la luz del rostro de Cristo. Entiende que para eso fuimos creados, para eso fuimos convertidos de los ídolos a Dios, para prepararnos y entender que nuestra ciudadanía no está en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Respeta la vida, cuida la vida, pero ama la vida eterna por encima de todas las cosas y vive preparado para partir, lo cual Dios hará en cualquier momento porque Él es soberano con lo que es suyo. Ese es nuestro bendito destino y debemos amarlo y desearlo con ansiedad santa. Tendremos que partir a la presencia del Señor en cualquier momento, mis amados hermanos. Por eso vivamos consagrados a Dios en amor, fe y santidad. Que el Señor nos ayude a todos y a los amigos que están aquí. Amigos, nosotros oramos por ti. Amigos, si hay alguien acá en el conformismo religioso o realmente blasfemando de Cristo con su vida de locura, de pecado, yo no te puedo llamar hermano aún. Yo no te puedo llamar hermano porque yo no veo marcas de santo en ti. Yo no veo marcas de santo. Santo es aquel que odia el pecado y ama la santidad. Yo no veo marcas en ti de ser discípulo de Cristo. Yo no veo esas marcas y no te puedo llamar hermano. Quisiera llamarte hermano de una vez, pero sabes una cosa, que puedo mañana llamarte hermano. Arrepiéntete de tu pecado, entrégate a Jesucristo. Él murió para salvar a pecadores como tú y yo. Haz lo que yo hice.
Créele a Jesús, créele a Jesús, créele a Él. Él murió para salvar a pecadores. Ven a Cristo, amigo, en arrepentimiento y fe, y te llamaremos hermano, y cantaremos juntos, y te amaremos con el amor fraternal que hoy nos ha hablado el Espíritu Santo. Que Dios te conceda la fe para salvarte, querido amigo, como lo hizo con nosotros. Les pido, por favor, me acompañen en una breve oración. Amado Padre, Señor, Dios de todo consuelo y esperanza, que nos has convocado hoy para hablarnos de estas maravillas de tu Evangelio. Oh, te suplicamos, Espíritu Santo, que en tu gracia, en tu amor y en tu bondad las escribas en nuestro corazón, las grabes en nuestra mente, y nos concedas, Espíritu Santo, madurar en la fe, madurar en la fe. La fe y el amor son marcas, elementos fundamentales para la madurez espiritual. Danos crecer en la fe, madurar en la fe, danos una fe sólida. Señor, permite que se acabe ya esta fluctuancia que nosotros tenemos. Nosotros vivimos entre la duda y la certeza. Y te pedimos, Señor, que nos establezcas en la verdadera fe que nos has dado. Pero también te pedimos que nos hagas abundar en amor. La salvación no es por obra, sino por gracia, pero se demuestra por obras. Y la obra fundamental de la salvación es el amor entre los hermanos. Así se demuestra que somos tus discípulos, Señor. Tú lo has demandado de nosotros. El amar a los hermanos no es una posibilidad, sino un mandato divino. Concédenos las estrategias de cómo empezar a romper tantas dificultades, Señor, porque nos cuesta mucho relacionarnos. Nos relacionamos más fácil con los impíos. Qué vergüenza nos da. Qué vergüenza nos da. Pero ayúdanos, Señor, a relacionarnos con nuestros amados hermanos, tu familia comprada con tu sangre preciosa. También te suplicamos, Señor, conforme a las intenciones, deseos, anhelos de Pablo por nuestra santificación. Señor, manténnos en un proceso constante de santificación, apartados del pecado y consagrados a ti, oh Dios Trino, porque no sabemos cuándo ni cómo Cristo vendrá, o tú enviarás a tus ángeles por nosotros, pero es una cita imposible de cancelar o cambiar de fecha. Tenemos que acudir a la cita con la muerte, y la cita con la muerte no es más que la entrada a tu presencia. Oh Señor amado, capacítanos para morir, por favor. Capacítanos para morir santa y piadosamente. Que cuando esto ocurra, nuestro corazón esté firme como un ancla. Oh Señor, trae a nosotros, Señor, cada vez una mayor convicción de salvación, una mayor convicción de la obra perfecta de la cruz a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a tener cada día la preparación necesaria para que cuando llegue ese día glorifiquemos tu nombre con nuestra partida, porque inevitablemente va a ocurrir. Enséñanos a trabajar, a administrar los bienes y a hacer todo en este mundo, pero siempre a la luz de la bendita y maravillosa resurrección que nos espera. Enséñanos a vivir en este mundo como si ya estuviésemos en el cielo con Jesucristo. Oh, gracias te damos, Padre, te alabamos y te bendecimos por esta bendita palabra que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.